arbitraria mi libertad. El IMPEC es una institución que hace parte del gobierno del señor presidente, es el máximo jefe del director del IMPEC y del IMPEC de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non bis in idem, al habeas data, en la medida que no han actualizado la información y con base información no veraz, información falsa, me tienen privado de la libertad. Porque, repito, no existen medidas de aseguramiento en mi contra, en ningún juzgado, ni en ninguna fiscalía, medidas de aseguramiento vigente, legalmente válida. Así que quiero, por favor, solicitarles que hagan esto público para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes y para que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, tomen nota de lo que está sucediendo. También la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la medida que yo soy testigo de la humanidad, y todas las instituciones del Estado tomen atenta nota de lo que viene sucediendo para que puedan ayudarnos a solucionarlo. Muchas gracias, porque este no es un atentado contra mí, sino contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, de aquellos que quieren desmovilizarse, aquellos que quieren deponer las armas y traerle a las regiones alivio a la violencia que están viviendo. Pero si el mensaje que le estamos mandando es que no se cumple, que la justicia no cumple, que las instituciones administrativas como el IMPEC no cumplen las órdenes de los jueces y magistrados de la República, entonces, ¿qué les deparará a todos ellos? Bueno, gente, se revela explosivo audio donde Salvatore Mancuso dice que tiene un grupo paramilitar y que está asesinando al pueblo colombiano, que si no lo dejan ir, esta rata sigue asesinando y que tienen que dejarlo salir de la cárcel y que si no, seguirá asesinando. Ese es el mensaje que envía el socio del asesino guerrillero Gustavo Petro, y le está pidiendo al asesino guerrillero Gustavo Petro que obligue a la cárcel a dejarlo salir. O sea, esta rata está desesperada. Esta rata, recordemos, Salvatore Mancuso, más de 5.000 asesinatos, y hoy amenaza, nuevamente lanza una amenaza al pueblo colombiano. Y él dice que tiene un grupo paramilitar que está asesinando y que si él no sale, seguirá ese grupo paramilitar asesinando al pueblo colombiano. Y también dice esa rata que se le violaron los derechos y que es una pobre víctima. Ha sido víctima del Estado colombiano. Recordemos, gente, esta rata asesinó a más de 5.000 personas, violándole todos los derechos. Ahora este criminal y asesino sale diciendo que es una víctima. ¿Hasta dónde, gente, permitimos que un asesino, violador y criminal lance amenazas? Porque lo que dice esta rata, que no quieren que haya una paz. O sea, que no quieren que haya una paz. O sea, él es el jefe de un grupo paramilitar y que está viviendo el pueblo colombiano, y que si no lo dejan ir, él sigue asesinando y le está pidiendo al asesino guerrillero que lo saque como sea. O sea, que viole toda clase de normas, que él tiene que salir a seguir asesinando porque él tiene un grupo paramilitar. Hoy se confirma quién es Salvatore Mancuso, el falso testigo en contra de Álvaro Uribe, pagado por el asesino, violador y terrorista Gustavo Petro, aliado de Iván Cepeda. Hoy se confirma, gente. Favor, gente, vamos a compartir este audio para que se den de cuenta que este asesino desde la cárcel sigue asesinando a los colombianos. Y arbitraria mi libertad.
El IMPEC es una institución que hace parte del gobierno del señor presidente, es el máximo jefe del director del IMPEC y del IMPEC de este establecimiento, a quien le hago un llamado respetuoso para que conozca las violaciones a derechos fundamentales, en mi caso como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al non bis in idem, al habeas data, en la medida que no han actualizado la información y con base información no veraz, información falsa, me tienen privado de la libertad. Porque, repito, no existen medidas de aseguramiento en mi contra, en ningún juzgado, ni en ninguna fiscalía, medida de aseguramiento vigente, legalmente válida. Así que quiero, por favor, solicitarles que hagan esto público para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes y para que Naciones Unidas, a través de su relator especial para las violaciones a la privación ilegal y arbitraria de la libertad, tomen nota de lo que está sucediendo. También la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la medida que yo soy testigo de la humanidad, y todas las instituciones del Estado tomen atenta nota de lo que viene sucediendo para que puedan ayudarnos a solucionarlo. Muchas gracias, porque este no es un atentado contra mí, sino contra todos aquellos que quieren avanzar en un proceso de paz, de aquellos que quieren desmovilizarse, aquellos que quieren deponer las armas y traerle a las regiones alivio a la violencia que están viviendo. Pero si el mensaje que le estamos mandando es que no se cumple, que la justicia no cumple, que las instituciones administrativas como el IMPEC no cumplen las órdenes de los jueces y magistrados de la República, entonces, ¿qué les deparará a todos ellos? Mancuso. Jueza de Justicia y Paz ordenó libertad de Mancuso y podría salir el próximo lunes. Una jueza de ejecución de penas de justicia y paz consideró que el derecho a la libertad debe primar sobre el conflicto de competencias. Mancuso podría quedar en libertad ahora sí en los próximos días. Un laberinto judicial ha evitado que Salvatore Mancuso obtenga su libertad, solicitada desde que llegó a Colombia nombrado gestor de paz del gobierno y tras pagar una pena de 18 años en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Mancuso, que pidió ser aceptado en la Justicia Especial para la Paz, JEP, como un tercero voluntario y luego le fue aceptada su solicitud en la categoría de bisagra entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las fuerzas militares en la década del 90 y el 2000. Tuvo que esperar los últimos meses porque se generó un conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz en la que se desmovilizó y entregó las armas durante el gobierno Uribe. Colombia. JEP niega libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y la petición de ser gestor de paz. Aunque la Corte Constitucional no ha decidido todavía quién tiene la prioridad en la competencia para definir el caso de la libertad de Mancuso, la defensa logró hacer una estrategia para regresarle el expediente a la jueza de justicia y paz considerando que este no tiene sentencias pendientes en Colombia. Puede leer, Salvatore Mancuso ya tiene lista la boleta de libertad para salir de la cárcel La Picota. La libertad de Mancuso ya se había ordenado hace 2 meses con la expedición de una boleta para la salida de la cárcel La Picota y estaba pendiente que se definiera el trámite con el que se verifica que no tuviera sentencias ni medidas de aseguramiento en la justicia ordinaria. Pero allí se encontraron algunos casos abiertos solicitados por la Fiscalía. La jueza se declaró no competente para evaluar esas medidas y el abogado Jaime Alberto Paeres apeló. En segunda instancia se ordenó que la jueza de justicia y paz sí es competente y tras esa orden, se acumularon las sentencias sin dejar ninguna pendiente así como tampoco medidas de aseguramiento.
Esto significa que Mancuso va a lograr su libertad de manera inminente y, según puedo conocer el colombiano con fuentes dentro del proceso, eso ocurriría tan pronto como el próximo lunes 08 de julio. De hecho, el exparamilitar va a convocar a una rueda de prensa en Bogotá tras su salida, antes de ir a Medellín, en donde planea vivir para ejercer las labores de gestor de paz asignadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La semana pasada la JEP le negó la libertad a Mancuso considerando justamente que está pendiente por definirse el conflicto de competencias en la Corte Constitucional. Lea más. ¿Cuándo quedará libre el exparamilitar Salvatore Mancuso? Se prevé que Mancuso cuente con un voluminoso esquema de seguridad debido a su papel protagónico en la historia del conflicto como líder del grupo ilegal más sanguinario que tuvo cientos de miles de víctimas con masacres prácticamente en todas las regiones del país, pero especialmente en Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, Meta, Magdalena, Antioquia y Valle. Colombia. ¿Por qué la carta de Mancuso contra Luis Carlos Restrepo no pasaría el detector de mentiras? Lo último que dijo el Espara, líder junto a los Castaño de toda la operación militar y política de las AUC, es que supuestamente el fugado excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue el autor del asesinato a Vicente Castaño, quien hasta ahora, se sabía, había sido asesinado tras desmovilizarse en 2006 por su propia gente. Mancuso no entregó ninguna prueba de esa aseveración.